Ajonjolí de todos los moles. Le preguntaron al presidente López Obrador sobre la militarización, o lo que consideran algunos como tal. Plantea López Obrador, para iniciar a reflexionar sobre esto, me parece que es fundamental entender que las manchas que tiene el ejército mexicano han sido provocadas por decisiones de los presidentes de la República en turno. Está el caso de la matanza estudiantil de 1968, de esa masacre que ordenó Gustavo Díaz Ordaz, y hay otros ejemplos muy claros. Por eso dice que también es muy importante quién está al frente del ejército. Y a propósito del caso Ayotzinapa, él señala que no tiene pruebas que indiquen que el ejército es el responsable de la desaparición de los 43 jóvenes. Indica que esa es una versión que sacó inicialmente Anabel Hernández en uno de sus libros, pero que ella es una calumniadora, que pues sin pruebas también lo ha calumniado y lo ha insultado a él, diciendo que supuestamente recibió dinero del narco. De una periodista que además me consta que es especialista en mentir, que es, con todo respeto, una calumniadora, me consta, porque a mí me calumnió. ¿Sí? Escribió un libro en contra mía sin ninguna prueba, y lo publicó 15 días antes de la pasada elección. Pues esa misma periodista, esa misma que se llama Anabel Hernández, que grita y se desespera, insulta, fue la que manejó en un primer libro de que había sido el ejército el responsable de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, sin pruebas. Y acerca de temas como el de Ayotzinapa, ¿sí? Hasta el día de hoy no tengo pruebas de que haya intervenido en la desaparición de los jóvenes el ejército. Y eso les molesta mucho, sobre todo a los que sostienen esta versión. Tengo las pruebas de que no ha habido nada más que versiones sin pruebas. Bien insiste López Obrador que el ejército es pueblo uniformado, que está trabajando en beneficio de la población, no solo atendiendo emergencias, como sucedía antes frente a las contingencias de la naturaleza, sino ahora pues construye aeropuertos, ayuda en el Tren Maya, está el Tianguis del Bienestar y pues también bajo el paraguas del ejército, de esta Secretaría de la Defensa Nacional, ha estado la Guardia Nacional. Pero no tenemos un ejército que esté atacando a la gente. En ese sentido, no hay militarización, pero explica otra vez el concepto López Obrador. Yo creo que depende mucho de la autoridad y en este caso, de manera directa, del proceder del presidente de la República, que además es al mismo tiempo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Las decisiones que más han manchado al ejército se han originado en las presidencias. Lo del 68, reconocido, incluso por Díaz Ordaz. Yo soy, dijo, el responsable. Y aún con todo eso, debe de tomarse en cuenta que nosotros tenemos un ejército que surge
de un movimiento revolucionario, que no se puede tratar igual al Ejército de México que a otros ejércitos. No olvidar que el Ejército es pueblo, el Ejército no ha sido usado para el enriquecimiento de sus mandos superiores, como en otros países. Es un ejército distinto, no es un asunto de militarización. Yo les preguntaría en los últimos tiempos quién estuvo metido permitiendo la actuación de los narcotraficantes y cuándo es que hubo una especie de narcoestado o un narcogobierno. ¿Quién era el operador? Un civil formado en la época de Salinas. Y además a nosotros nos ha ayudado mucho, y no para reprimir, porque no se reprime a nadie. Salió otra vez el tema de la consulta para el juicio a los expresidentes. No cabe duda que tenemos expresidentes corruptos. La prueba es que Peña Nieto, Calderón, Salinas se andan refugiando en España, ni siquiera viven en México, porque, pues imagínense, con esa cola que les pisen, pues lo que significaría estar en este país, mejor se van, con todo y que tienen al Poder Judicial a su alcance también. Bueno, pues otra vez le insisten a López Obrador sobre esa decisión y él también comenta lo que ya ha venido destacando, que para empezar su postura personal era ver hacia adelante, combatir la corrupción hacia adelante, porque si se hacía este proceso hacia atrás, pues iba a empantanar el gobierno, iba a gastar mucho tiempo y energía. Pero hay que también resaltar que los conservadores, los que ahora quieren que se aplique de forma distinta a la Constitución, decían entonces la ley es la ley, no se consulta, y bajo ese discurso, pues hicieron una campaña para que la gente no fuera a votar. Esto es parte de lo que dice el presidente. En el discurso de toma de posición hablé de que teníamos que optar entre meter a la cárcel a muchos que habían cometido actos de corrupción, empezando por expresidentes, o pensar en el futuro, darle vuelta a la página y demostrar que era posible acabar con la corrupción, que si optábamos, y esa es mi opinión, por la persecución, por los actos espectaculares, como lo hizo Salinas, con estas medidas espectaculares, al año de haber llegado, ya se les había olvidado a la mayoría, también por el control casi absoluto de los medios. Dijimos, eso no, vamos a que se lleve a cabo una verdadera transformación y vamos a hacer que se ponga en la agenda, en los primeros lugares, el problema de la corrupción. Y vamos a hacer conciencia en eso y vamos a estigmatizar la corrupción. Y a propósito de la corrupción, el presidente López Obrador dice, yo puedo sacar el pañuelito blanco, porque además la decisión de Estado es la de acabar con este flagelo, cercenar a la corrupción. Que ha habido funcionarios federales que se han corrompido,
Eso pues no lo puede controlar el presidente, pero sí castigarlo. En el caso de Segalmex, que es la mancha que pesa sobre esta administración, indica el propio tabasqueño pues que le dolió bastante, porque Segalmex se formó precisamente para llevarle una alimentación a los más marginados de una forma de más efectividad y de bajo costo. Y en ese sentido se refirió al caso y pues está judicializado, hay órdenes de aprehensión, hay varios detenidos en torno a esto e incluso se ha ido regresando parte de lo robado. Una de las cosas que más lamento fue el fraude en Segalmex, porque era una nueva dependencia para apoyar a los productores del campo, muy parecida, ¿sí?, a Conasupo, desde luego buscando que no siguiera esos pasos de corrupción de Conasupo, pero con el propósito de ayudar a los productores. Destruyeron por la corrupción a Conasupo, pero no quiere decir que esa función no sea importante para apoyar a los productores. Entonces creamos esta dependencia Segalmex y por descuido, mala suerte, se corrompen funcionarios. Y lo lamenté mucho. Claro, están en la cárcel los responsables y no hay impunidad para nadie. Yo diría que esa es la mancha, aún cuando enfrentamos esa corrupción sin tolerancia de ningún tipo. Se recuperó el dinero, también eso se tiene que informar, pero es un caso aislado. No hay nada que haya significado, como era antes, ¿sí?, un acto de corrupción mayor o muchos actos de corrupción, como sucedía en los anteriores gobiernos. Por eso puedo sacar el pañuelo blanco. Y a propósito de las traiciones, cuestiona el presidente López Obrador, plantea este interrogante, dice, ¿saben ustedes quiénes no traicionan? ¿Quiénes son? ¿Ustedes en quiénes piensan, en qué grupo poblacional? Dice, fundamentalmente los pobres no traicionan, el pueblo en general no, pero los pobres, los indígenas chontales, se me sacaron a flote en su momento en Tabasco, el pueblo de Iztapalapa en la elección para jefe de gobierno, los pobres también estuvieron movilizándose en los tiempos del desafuero, votaron mayoritariamente igualmente por él en 2018 y en ese sentido señala que pues hay que tener la mira bien puesta en mandar obedeciendo, pero sobre todo a los más marginados, que ellos nunca traicionan. Los de arriba, los machuchones, los que están por un interés comercial o particular, esos traicionan, pero luego. ¿Saben ustedes quiénes no traicionan? Los pobres. O para decirlo más en lo general, el pueblo no traiciona. Por eso, si se quiere hacer política, si se quiere transformar, hay que estar pendiente, atendiendo, recogiendo los sentimientos del pueblo, porque ahí está la lealtad en el pueblo. En otros sectores, no. Suele pasar que en política los amigos son de mentira y los enemigos de verdad.
Entonces, en el pueblo yo tengo esa experiencia. Quien siempre me ha sacado adelante ha sido el pueblo. Desde que empecé en la vida pública.